Bueno, pues aquí continuamos con el tema. Nos habíamos quedado hablando sobre las experiencias, los milagros, las cosas dramáticas que uno vive y a veces parecen ni de película porque son cosas que son imposibles. Solo uno que las ha vivido. Y entonces yo me quedaba pues asombrado diciendo, wow, si tú pudiste documentar todo eso como un testimonio y eso está plasmado en el libro, pues yo me lleno de entusiasmo porque sé que todo el que lea eso, literalmente, no solo le va a dar fe para creer que Dios puede hacer eso en su vida también, pero literalmente eso los puede preparar para lo que Dios va a hacer con ellos, porque yo siempre he creído que, como dice la Biblia, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. So, cuando tú cuentas lo que Dios hace contigo, profetizas lo que puede hacer con los demás. Entonces, si tú pudieras hacer un mini resumen de dónde te quedaste con tu experiencia, tu conversión y a dónde te llevó eso Pues eventualmente. mira, lo primero que de la conversión que conté ya, eso a mí me impactó mucho, porque fue una batalla que yo venía librando con las adicciones, con la depresión, con pensamientos suicidas, todo eso, y que de repente todo desapareciera, para mí fue impresionante. Pero hasta este punto todo había sido en mí. Y no pasaron 2 semanas. Yo recuerdo que pues, te llamé, a la primera persona que llamé fue a ti. Y te conté lo que había pasado. Y entonces bajaste a casa con tu esposa, que en aquel tiempo era tu prometida. Y oraron por mí. Y fue la primera vez que tuve una visión. Y yo tuve una visión donde, pues, se narra en el libro, donde pude ver una figura que era como Jesús y sangre cayendo sobre mí. Yo no entendí nada de lo que estaba pasando. Honestamente, pues, nunca había experimentado visiones de esa manera. Pero hasta este punto todo estaba en mí y yo decía, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Sabes? ¿Será que, pues, la emoción me llevó a autosugestionarme la visión? Hasta que pasó el primer milagro y fue que mi mamá se rompió la rodilla y el doctor le había dicho que incluso con la operación que le habían hecho, la rodilla no iba a poder doblar, se iba a quedar tiesa la rodilla, perdió su movilidad porque se le fracturó la patela, que es lo que le da movimiento a la rodilla, y esa pieza pues no la tiene, no iba a doblar su rodilla. Y cuando mi mamá me dijo eso, en mi corazón yo sentí fuertemente y se lo dije, dile a tu doctor que lo ponga por escrito, porque yo sabía que Dios le iba a sanar. Y comencé a orar con fe, sabiendo que Dios iba a hacer un milagro, porque entendí algo, el mismo Dios que me rescató a mí, como dice la palabra en Efesios 1, el 18 al 22, la supremamente la grandeza a lo que fuimos llamados, el mismo poder que opera en Cristo Jesús, levantándolo entre los muertos, el mismo poder que opera en nosotros los que creemos. El poder de resurrección fue lo que me salvó y me rescató a mí. Y yo sabía que había algo, un poder encerrado aquí y oré por esa rodilla. Y estuve varias semanas orando por ella hasta que milagrosamente sanó. Y ella dobla su rodilla normal, como si nada hubiera pasado. Y eso pues yo digo, wow, pues entonces Wow. ya no es algo mío personal, es algo que se extiende afuera. Y de ahí pues obviamente llevé un caminar donde terminé en Pensilvania. En Pensilvania vi muchos milagros, muchas sanidades, muchas experiencias, profecías. Regresé a Puerto Rico. En Puerto Rico, pues recuerdo en una ocasión que tuviste que salir para unos compromisos ministeriales. Me dejaste una caja de zapatos llena de cassettes de predicaciones. Me dijiste, bueno, yo no estoy, este, escucho estos cassettes en lo que yo regreso. Y había un problema pequeñito, pero importante. Esos cassettes eran todos en inglés y yo no hablaba inglés. Solamente había uno que era tuyo en español, los demás eran en inglés. Y yo decía, wow, qué problema. Pero yo los escuchaba de todas maneras. Me llamó la atención uno, creo que era de T.D. Jakes, que pues, ese hombre predicaba bien emocionado. Y yo, wow, qué brutal. Y lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché hasta que un día sentí que lo entendía. Yo dije, pensé yo, mi cerebro se cansó del ruido y le está asignando significado para que no fastidie más y pueda continuar con otro cassette. Pero cuando hablé contigo te expliqué, me sí, de eso se trata. Y dije, oh, espérate, aquí pasó algo. Traté de comprobarlo y me fui a ver una película, pero la película no la entendí. Y recuerdo que en una ocasión, en las reuniones que hacíamos en casa de tu mamá, empecé a orar, pero empecé a orar en inglés. Y desde ese momento yo hablo y entiendo inglés. Y yo dije, wow, o sea, es impresionante. Yo no hablaba inglés y de repente hablo inglés y lo entiendo. Y obviamente sí, puse todos los cassettes y lo escuché todito. Y pues fueron unas cosas que fueron, ¿verdad? Llevándome experiencia tras experiencia hasta que pues finalmente decidí formalizarlo todo.
Acá en Texas estuve en el Instituto para Ministros de la Escuela Porterhouse de T. D. Jakes, casualmente, de T. D. Jakes, que yo había orado al Señor que quería ser parte de eso, no literalmente, sino entender lo que Él decía para poder participar de esa emoción, pero Dios me llevó hasta allá abajo y pude estar en esos servicios. Y simultáneamente, recuerdo que abriste el curso online para ordenación de ministros y se hizo los dos cursos, los hice simultáneos al mismo tiempo. Mientras trabajaba, le escuchaba en audio, me estacionaba, hacía mis notas. Yo me devoré los dos cursos y cuando fui ordenado ministro acá en Texas, en Arlington, donde yo estoy, pues para el tiempo del coronavirus, todas las iglesias cerraron y yo abrí mi casa y pues nació una iglesia. Llegamos a tener 30 personas en la casa, donde había palabra, había sanidad, había enseñanza, había todo. Pero una vez todo más o menos normalizó, la gente se fue. Y me fusioné con otra iglesia con la intención de desarrollar una academia ministerial para preparar líderes, porque me estaba dando cuenta de que la iglesia se estaba moviendo, no era algo nuevo, era algo que venía pasando desde el coronavirus, al emocionalismo, sensacionalismo y poca estructura, que fue lo que pasó en el tiempo del coronavirus. Todos cerraron, todos se asustaron y pues es un desastre que yo pues lo cuento en el libro. Y dentro de la estructura de la iglesia institucional, traté de formar ese cambio y esa transformación, pero fue duro. Choqué contra una pared y me quedé solo. Obviamente mi esposa me apoyaba, mis hijas estaban conmigo. Sí, la iglesia más o menos decía, sí, hazlo, hazlo, pero no había como que ese hook, ese enganche de las personas de realmente desarrollar un liderato. Se querían enfocar más en traer personas, en hacer actividades, campañas. Y yo, pues, a veces yo digo, "Mira, a veces el libro ese por poco hoy no sale, porque yo lo escribí terminé de escribirlo en verano del 2025 y yo el verano del 2024 públicamente renuncié al ministerio, pastorado, renuncié a todo porque estaba decepcionado, estaba cansado, sentía que, que me quedé solo y estaba navegando en un océano a mano pelada. Y dije, ¿tú sabes qué? Probablemente por aquí no es. Porque yo creo que ya la iglesia como institución está tan dañada. Y yo había compartido una estadística en esas últimas predicaciones que yo hice, donde dije, mira, hay sobre 25.000 denominaciones cristianas y siguen pariendo porque se siguen ramificando. Cada vez que un pastor tiene una disensión con otro, en vez de sentarse a hablar y buscar ese consenso, lo que hace es que se separan y abren diferentes grupos y se siguen ramificando, ramificando. Y yo digo, 25.000 denominaciones sobre 2.000 son distintas. O sea, hay demasiadas muchas denominaciones, demasiadas muchas iglesias, todas usan el mismo libro, se contradicen unas con las otras y se formaron como pandillas, porque cuando dicen, sí, podemos colaborar, pero colabora tú ayudándome a mí. Y yo digo, no hay problema, le metemos manos, le hacemos, pero ¿cuándo vamos a estudiar? ¿Cuándo vamos a formar líderes? ¿Cuándo vamos a levantar gente capacitada? Por ejemplo, lo primero que yo tuve que oficiar fue un funeral. En mi vida, yo he hecho un funeral, nunca. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que había mucha gente con dolor, con tristeza, y fue funeral de la mamá de mis hijas. Y para mí fue fuerte. Y terminé eso y dije, wow, qué duro fue. Y no pasaron 3 meses y falleció mi abuela. Y ajá, yo, otro funeral. Y yo decía, Señor, yo puedo hacer bautismos también y bodas. O sea, no solamente funerales. Y hice la boda de mi sobrina y hice bautismo. Y fui poco a poco y me di cuenta de que para tú ser un pilar en la comunidad, tú tienes que prepararte. No solamente basta con que tú quieras hacerlo, tú te tienes que preparar. Y recuerdo que me soltaron con una familia donde tenían un problema serio. Y habían, bueno, eso fue un desastre. Yo me quedé así observando y mientras se desahogaban, yo decía, yo no estoy preparado para bregar con esta gente. Yo necesito prepararme, que fue donde, cuando decidí estudiar psicología. Decidí estudiar psicología y comencé a formarme, pero cuando salgo de la iglesia institucional, pues me di cuenta de que yo salgo y yo esperaba que las personas o la comunidad a la cual yo le di mi vida, por lo menos, me dicen, mira, oye, estás bien, tus hijas están bien, te apartaste, ¿qué pasó? Pero nada.
Y fue un silencio y eso a mí sí me lastimó, no te puedo decir que no, me dolió, porque yo dije, wow, entonces esto era una transacción. Todo el tiempo era como un negocio, siempre fue una transacción. Y yo después, yo concluí que para yo poder ayudar a las personas no puedo estar dentro de un sistema que se resiste al cambio, que no quiere crecer, que no se quiere adaptar, pero peor aún, que rechaza al Espíritu Santo. Y, y pues lamentablemente, pues ahora en el punto en donde yo estoy, no estoy enemistado con la iglesia, para nada. Yo siempre digo, dejé la iglesia para preservar mi fe. Me refiero a iglesia institucional. Todavía sé orar, todavía puedo ministrar. Si alguien fallece, yo podría trabajar ese tipo de servicios, pero no estoy dentro de la institución per se como tal. Me estoy enfocando ahora desde otro ángulo, el ángulo pues, de la psicología, en donde podamos ayudar realmente a personas y que ser útil a la comunidad. No, y el sistema que muchas veces bueno, yo toda mi vida he dicho que el enemigo número uno de lo que nosotros, bueno, el enemigo número uno de lo que Dios quiere hacer es literalmente lo que nosotros creemos que es el cristianismo. Y la gente se cree que uno dice eso relajando, pero es que cuando tú empiezas realmente a ver el corazón de Dios o a ver lo que la Biblia enseña tan solo básicamente y tú lo pones a luz o en contraste de los sistemas que nosotros hemos creado en el nombre del cristianismo, son tan incompatibles que tú llegas a una sola conclusión. Esto tiene que removerse para que se pueda por lo menos introducir una fe auténtica o la posibilidad de un cambio genuino, porque pues aunque hayan cambios genuinos, el sistema está tan diseñado a sujuzgar y a suprimir lo que Dios hace. Y yo creo que eso todo el mundo lo ha experimentado, que tú entras a una iglesia y mientras más tú quieres consagrarte a Dios, más tú eres perseguido, marginado y aislado y es casi imposible sobrevivir, a menos que tú tengas una fe, ¿verdad? Donde tú puedas perseverar a través de todas esas cosas. Pero el sistema está diseñado literalmente a matar tu fe. Se oye feo, pero no debería ser así. Pero desde un nivel, estamos hablando desde abajo hacia arriba, desde un nivel elemental, lo que es iglesia, y luego institucional, o sea, estamos hablando de la institución completa, la organización completa. Es lo que tú dijiste es muy cierto, es una transacción comercial, es una visión ecuménica, es una proyección de emular al mundo, o sea, es una emulación del mundo. Tanto así que como tú bien dijiste, cuando llegó el COVID, la iglesia fue el primer herramienta del sistema para controlar y cerrar y transmitir la propaganda de la desinformación acerca de lo que estaba pasando en el mundo. Y yo estaba estudiando un libro que se llama Cambiando las imágenes del hombre, Changing the Images of Man. Y en ese libro, de hace muchas décadas atrás, estudiaba un análisis de cómo el sistema de orden mundial podía empezar a transicionar la humanidad para que seamos transhumanos, para que podamos dejar de ser guiados por familias o por biología natural, sino que seamos integrados por la tecnología, tecnocracia. Y la idea número uno era empezar a destruir la imagen paternal, la imagen masculina, empezar a aislar y a dividir las personas por raza. Y en el libro digo todo eso para decir que lo más curioso que me pareció es que decía que no tenían ellos como agenda que preocuparse por las iglesias. No tenían que ellos desarrollar, ellos tenían agendas y estrategias para contrarrestar todo, menos las iglesias. O sea, las iglesias van a ser automáticamente nuestros propulsores del mensaje sin preguntar, porque ya están predispuestos a la agenda social, porque quieren ser agradados, ellos te explican por qué. Y yo digo, wow, eso es verdad, la iglesia no tiene criterio común ni discernimiento y cuando nos venden algo en el mundo, sea vacúnate o sea quédate en la casa encerrado o que guarda 6 pies de distancia, no importa lo que te diga el mundo, ahí va la iglesia rápido a predicar eso desde el púlpito y a promocionarlo. Y digo todo eso que eso es emblemático para decir, si no me crees a lo que estamos diciendo por experiencia, míralo por estadística, la iglesia es la primera que causa que la agenda del mundo se riegue por la humanidad. Claro. Bueno, mira,
En el año del 2023 a 2025, y aquí voy a compartir estadísticas, yo he desarrollado una pequeña obsesión por las estadísticas porque te abre los ojos. Yo vi esto y me alarmé. Del año 2023 a 2025, el grupo Barna hizo una encuesta a jóvenes adultos. Dice que el 0,01% de los jóvenes adultos tienen una cosmovisión bíblica. 0,01%. Y que cristianos jóvenes de entre 18 a 23 años tienen 0,05. Ay, se me cayó esto. 0,005%, o sea, la mitad. Tienen una cosmovisión bíblica. Esto quiere decir que básicamente el 99,99% de los creyentes no tienen una cosmovisión bíblica. Y eso es alarmante. Eso es alarmante porque entonces yo a veces veo a las personas que me dicen, no, las iglesias están creciendo, sí, pero no están siendo de impacto, no están transformando. No yo puedo llenarte un estadio. Yo le dije a un pastor una vez, mira, yo te puedo llenar aquí, que vengan 1.000 personas todos los días. Mira, yo en mi tiempo libre, yo soy multifacético. Yo hago cumpleaños para jóvenes, lo hacía, ya no hago tanto, de payaso profesional. Y como payaso, pues hago magias y cositas. Trucos de magia, no magia hechizando ahí, wow, un muñeco de vudú y nada de eso, son trucos de magia. Y yo digo, yo puedo hacer 4 trucos de esos y decir que es Dios, y esto se llena de gente. Que de hecho es lo que hacen muchos, Sí, sin mencionar nombre, pero la gente sabe que eso es lo más que hay ahora en la y iglesia. eso, y a mí me sorprende que la gente siga cayendo en eso, pero es lo que yo decía. ¿Tú sabes por qué la gente cae en eso? Porque no hay gente estudiando la palabra. Yo cargué por 4 años con algo que yo le llamaba la reforma. La reforma. Y la gente me cerraron puertas, no querían trabajar conmigo. Me decían que sí, 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 pero nunca le daban pie a eso. Y la reforma no era otra cosa, sino que una estructura donde yo pudiera preparar personas para una función social dentro de la iglesia. Y principalmente gente preparada para custodiar la doctrina. Si tú custodias la doctrina, es bien difícil que cualquiera venga a engañar la congregación. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú ves la proliferación de iglesias donde, pues, por el sensacionalismo, que si los profetas y le roban dinero a las personas, abusan espiritualmente y emocionalmente de las personas, en muchos de los casos abusan sexualmente de jovencitas, y todo eso pasa frente a toda la congregación, que juran que eso es de parte de Dios. Entonces, cuando tú tienes una jovencita que fue marcada de esa manera, que no quiere saber de la iglesia y está en crisis, pues, ¿qué hacemos? Nos hacemos de la vista larga, tapamos los ojos para no mirar. Pero entonces no, porque entonces no estamos funcionando como iglesia, no estamos trabajando ni funcionando para lo que se intencionó originalmente, que eso sería el alcance social. Y lo confunden con, pues, hacemos un food bank, que está muy bien, eso está excelente. Hacemos un banco de comida, pero comienzas a recibir fondos del gobierno y cuando tú vienes a ver, el gobierno es quien te financia prácticamente toda la obra. Y si mañana el gobierno te dice, mira, ¿sabes qué? El libro de Romanos no me lo puedes predicar. La palabra donde habla de que el juicio de Dios se revela contra toda impiedad, hombre con hombre, esa parte no me la puedes predicar porque hate speech es homofobia.